de Sigma Global Sociedad Anónima. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te dan la bienvenida a la 530. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Luis? Un placer. Hola, y muchas gracias por la consideración. No, por favor, un placer para nosotros escucharte y que nos ayudes a salir de algunas dudas respecto a lo que viene anunciando el gobierno, que no termina de concretarlo, pero que en principio parece que pretende hacer una suerte de blanqueo sui generis que le permita, dicen ellos, a la gente sacar los dólares del colchón, pero parece ser bastante más complejo y grave lo que se proponen que simplemente que la gente que tiene $500, $1.000 guardados, los ponga a circular. Sí, Víctor, es un mensaje engañoso lo del gobierno y están bordeando con lo ilegal, porque acá tenemos legislación, la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria, la Procuraduría, la Procelac, la Unidad de Información Financiera, la misma ARCA, AFIP, y creo que sobrepasar por todo eso con un decreto ya no sé si bordea la ilegalidad o es ilegal. Y después, bueno, el mensaje engañoso tiene que ver con que no es para el pequeño acumulador de dólares que tiene 100 o 1.000 o tal vez 10.000 dólares que por ahí de sus ahorros para cuidarse tal vez de la inflación o porque le fue reserva de valor. Bueno, no tiene nada que ver con eso. El mensaje del gobierno es claro. Ayer el presidente hablaba directamente a los narcotraficantes en un mensaje muy complejo y que nos pone en riesgo a todos los argentinos. Todos los economistas, los contadores sabemos que el crimen organizado se combate a través de la pista del dinero, con políticas fiscales duras para acorralarlos. Y eso no es como decía ayer el presidente. Yo conozco al presidente de antes que sea presidente, he debatido muchas veces con él. Yo lamento mucho lo que está pasando en la Argentina, justamente se combina con la compra de armas express. Y además la triste combinación es con la situación social de la República Argentina, que hay 6.000 barrios populares con fuertes carencias donde viven 9 millones de argentinos, de los cuales el 50% son menores de edad. Lamentablemente esta combinación es lamentable, triste, porque cuando el narcotráfico vos lo dejás blanquear, le das poder, legitimidad, y eso se mete de lleno en la sociedad argentina, como pasó en algunos países latinoamericanos que después permitieron la intervención de la DEA, de la CIA, y bueno, no quiero describir más la situación porque es muy triste y lamentable. Juan Enrique, una de las cosas que plantean ellos que podría llegar a incluir este nuevo sistema es una flexibilización o una simplificación en las declaraciones juradas de ganancia, eliminando la necesidad de justificar detalladamente el origen del patrimonio. Este tipo de cosas no entran en conflicto con lo que son, por ejemplo, las reglamentaciones del GAFI respecto a la legalidad del origen de los fondos que circulan en las economías de los países. Sí, primero el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una entidad creada en el contexto del G7, los países más desarrollados. Pero más allá de lo que vos describís, las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, donde se debe informar los bienes, el patrimonio, es un conflicto con la misma sociedad, ¿no? Es un conflicto con la misma sociedad, es un conflicto con el Estado, con mantener el Estado, con la distribución, con el crecimiento, con el desarrollo. Y además, después, en términos internacionales, el GAFI está creado en el contexto del G7, los países más desarrollados, los países donde hay empresas que hacen a la inversión extranjera directa de los países como el nuestro. Y por el mismo blanqueo del año pasado, Argentina estuvo al borde de ingresar a la lista gris del GAFI, de este Grupo de Acción Financiera, y así todo, que no ingresó, fue el año de peor inversión extranjera directa. Solamente llegaron a la Argentina 86 millones de dólares, la peor en 20 años, siendo que el promedio de inversión extranjera directa en la Argentina está entre 800 y 1.000 millones de dólares por año. Insisto, ¿no? La inversión en términos generales, agregados, está cayendo a un ritmo del 17%. Esto es, hay que describirlo con la realidad, es calamitoso.
con la indigencia, con la pobreza, con el cierre de pymes, con el desempleo. Esto, en términos históricos, ya lo vivimos también en la Argentina en los 70, en los 90, con Mauricio Macri en el 2018. Es lamentable que estemos pasando por lo mismo y que muchos argentinos por ahí todavía no lo perciban. ¿Cuáles son las consecuencias para el país, tanto en el presente como en el futuro, que el Gafi te señale y te incluya en una lista de países no recomendados para las inversiones, o que, digamos, están al borde de la ilegalidad en lo que se refiere al origen de los fondos que se manejan en su economía? Las consecuencias son muchas, ¿no? Son varias. Los países desarrollados ya no miran a la Argentina como un posible lugar de inversión. De hecho, hace poquito hubo declaraciones del CEO de la Barrick Gold, que se encuentra invirtiendo para extraer cobre en Chile. Ellos hablaban que no vienen a la Argentina por el retiro del Estado, por falta de inversión, por rutas, tendidos de torres de 500, electricidad, agua. Bueno, además de todo eso, hay muchas consecuencias en términos sociales, en términos económicos, políticos y también financieros, ¿no? Yo no soy un amante de las finanzas para hacer crecer un país, pero también eso le está pasando a este gobierno. No se está haciendo la renovación de la bicicleta financiera. Los inversores financieros también no ven en buenos ojos a este equipo económico. De hecho, por eso este llamado desesperado de generar un blanqueo tras otro. Cuando un país hace un blanqueo de capitales, que uno no le niega un blanqueo de capitales a ningún gobierno, todos los gobiernos han hecho, ¿no? Pero un gobierno que genera un blanqueo de capitales exitoso, después tiene que tener una serie de presión fiscal para beneficiar a los que siempre pagaron y para los que no pagaron que empiecen a pagar como corresponde, que en las declaraciones juradas figuren los patrimonios y se hagan las cosas como corresponde de un país serio. Bueno, si vos detrás de un blanqueo no generás esa presión fiscal, haces todo lo contrario, generás otro blanqueo, estás llamando a que este sea un país o un narcopaís, como lo describió ayer el presidente de la Nación, prácticamente hizo eso, ¿no? Llamando prácticamente al delito. Otra de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención respecto al contenido de este supuesto blanqueo o de esta nueva modalidad, como le llama Caputo, que no quiere que se le llame directamente blanqueo, es que no solamente no van a pedir, digamos, origen de los fondos que se vienen a invertir, sino que además están tratando de implementar con este nuevo sistema mecanismos que impidan la trazabilidad de del origen de esos fondos a gobiernos futuros. O sea, te dejo entrar la guita del narcotráfico o del delito que sea y además te protejo para el futuro. Es una barbaridad. Bueno, mira, Caputo, tanto Luis Toto Caputo como Federico Sturzenegger, si la justicia funcionara como corresponde, no serían funcionarios, ¿no? De hecho, Sturzenegger estaba procesado por el megacanje del 2001 y ambos están imputados en la causa del mega endeudamiento del 2018, el más grande de la República Argentina, el más grande préstamo que dio el Fondo Monetario. Ahora, queda claro, Víctor, que cuando hablamos de blanqueo de capitales, la mayoría de la gente no tiene 100.000, 200.000 o 1.000 millones de dólares. Ese dinero se va formando como se está formando ahora. El gobierno le pidió al Fondo Monetario 20.000 millones, llegaron 12.000 y en menos de un mes y medio ya se fueron en la canaleta de la fuga al 10%, 1.200 millones. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri se fueron los 44.500 que pidió Caputo, más los 100.000 que pidieron el mercado voluntario. Ahí está donde se va el dinero, ¿no? Piden prestado y lo fugan, están saqueando a la Argentina. Y después, por la otra puerta, el presidente les abre y dice, bueno, el que escapó de la garra del Estado es un héroe, entonces los puede blanquear. Bueno, eso te agradezco que me dé la oportunidad de contárselos a los argentinos. Sí. Y apoyando al narco que venga a blanquear, es como que esto ya, te digo la verdad, es todo una corrupción estructural, como lo describía mi profesor de la Universidad de Buenos Aires, Aldo Ferrer. Esta situación obviamente que la tratan de impulsar porque ellos también saben que aún con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y lo que puedan llegar a conseguir por las retenciones, etcétera, no les va a alcanzar para sostener la bicicleta financiera.
¿Cuál es el destino de la Argentina en este sentido? O sea, cuando se terminen esos dólares, cuando ya no haya más fondo de olla que rascar, ¿qué es lo que va a suceder con la economía argentina a partir de la implementación de este carry trade eterno que pretende Caputo? Hola, ¿qué tal? Te habla Luis Brusten. Luis. Es para colgarnos un poco de la pregunta de Víctor, porque ¿cuánta plata tienen que pagar por mes por los intereses de esos bonos? Es una fortuna. No sé, yo estaba viendo un cálculo no hace mucho que era más o menos, un poco menos de la mitad de lo que gasta en general el Estado en todas las áreas que tiene que salud y demás, defensa y demás, ¿no? Son como 4.000 billones. Mira Luis, primero quería terminar de responder la pregunta anterior cuando me decías lo que pretende hacer Caputo. Por decreto no lo pueden hacer porque pasarían por encima de leyes como la ley penal, cambiaria y tributaria. O sea que lo pueden hacer, pero yo como contador no le recomendaría a ningún cliente mío, como lo van a hacer muchos contadores, de hacer un blanqueo, porque después le va a caer todo el peso de la ley, porque estos tipos no van a estar toda la vida, no son emperadores. Y Caputo es muy probable que tenga algunas causas cuando termine, igual que Javier Milei, y también detrás de ellos estén los que blanqueen en una situación irregular. Ahora, con respecto a lo que me decís, y sí, esto muestra claramente que es un pedido desesperado. La Argentina necesita muchos dólares, sobre todo cuando vos abrís importaciones, cuando das de baja aranceles, cuando protegés y arruinás la industria. Bueno, las necesidades de dólares, hay muchos estudios, muchas consultoras que lo están describiendo en este momento muy bien. De acá al año 2030, la necesidad de dólares de la República Argentina en este esquema económico es de 200.000 millones de dólares. Sí, o sea, es una barbaridad. Claro Cinco guerras de Ucrania. Claro, esto es insostenible. Solamente funciona con una entrega constante del patrimonio nacional, que es lo que están haciendo. Lo que están haciendo en el sur, en Tierra del Fuego, no es que vos decís, bueno, sí, están haciendo un beneficio para los precios que pagan los argentinos de la electrónica. No, esto es mostrar que ellos tienen poder, no tiene lógica fiscal ni lógica de precios. Es la implementación territorial de un proyecto de gobierno de deshacerse de la industria nacional. Y el escenario elegido es el sur argentino. Y ahí hablan de un escenario primarizado, sin industria y con la soberanía debilitada. Bueno, lo que buscan es eso, es lamentable. Por eso voy a agradecer constantemente la oportunidad que me dan para que los argentinos sepan de qué se trata y en manos de quiénes estamos, ¿no? Sí, una realidad que cada vez se complica más porque es un barril sin fondo, digamos, esto que se está llevando adelante. Hoy también el gobierno anunció, me causó mucha gracia cómo lo plantearon la mayoría de los medios, ¿no? Porque la realidad es que lo que resolvió el gobierno es retrotraer los derechos de exportación de la soja, el maíz, el girasol y el sorgo a los valores de enero anteriores. Pero en cambio casi todos los medios amigos del gobierno destacan que el maíz, el trigo y la cebada van a sostenerse hasta marzo del año que viene con este beneficio del descuento en las alícuotas. Ahora, ¿cuál vos que conocés también cómo se maneja el campo? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esto a partir de ahora con un dólar planchado y un aumento de las retenciones en la soja al 33%? Bueno, hay que recordar que se vencía la baja de retenciones ahora el 31 de julio. Exacto. Lo que vamos a ver, va a haber muchas medidas de términos de corte electoral. Estaba recién analizando el tema de las retenciones, pero son todas medidas de corte electoral de corto plazo. Después de octubre va a cambiar seguramente todo, porque el gobierno no puede continuar con este superávit fiscal dibujado, no puede continuar con la salida de dólares por tener un dólar barato, y va a cambiar todo. Seguramente va a haber un fuerte ajuste, va a haber medidas como laborales, medidas previsionales, va a haber fuertes ajustes. Bueno, como ya pasó en la Argentina, Víctor, Luis, ustedes saben que esto ya sucedió en la Argentina
y los resultados siempre son los mismos. Acá se va a poder soportar esto por ahí en términos financieros, pero en términos sociales no sé hasta dónde va a aguantar la clase media empobrecida y los pobres que están ya bordeando la indigencia. Sí, se viene complicando la situación económica. Ahora, más allá de eso, digamos, está bien, nos metemos en un terreno político si se quiere, pero tampoco se ve una alternativa desde el punto de vista económico superadora de esta que entusiasme al electorado. Por lo menos es lo que viene quedando demostrado. La gente no está yendo a votar directamente. Sí, es verdad. Yo creo que tenemos que trabajar para lograr construir un programa ganador, ¿no? Me incluyo porque no solamente el que haya sido o no funcionario, yo creo que todos los que estemos en contra de este gobierno de ajuste permanente, de corte violento y fascista, creo que tenemos que construir algún programa ganador, una alternativa. Tenemos que hacer una autocrítica de cara a la sociedad de muchas cuestiones. Un ejemplo es la educación, trasladada, pasada a las provincias sin financiamiento y con un constante decadencia. Hablar sobre lo que nos pasó con la inflación, sobre el superávit o déficit fiscal, cuáles son las circunstancias que nos llevó a eso y cómo lo podemos mejorar. Y bueno, sí, tenemos que enamorar, tenemos que convocar, tenemos que generar el creer en la política como herramienta de transformar esta realidad, que es la única herramienta. Tenemos que defender la democracia. Yo creo que, por eso, insisto, gracias por la oportunidad que me dan ustedes, yo creo que es importante trabajar en eso. Tenemos que enamorar, tenemos que empatizar transversalmente con todos los que fueron engañados por este gobierno, tantos jubilados, industriales, empresarios, el comercio. Bueno, transversalmente este gobierno les mintió a todos, les dijo que iba a dolarizar su salario y terminaron comprando carne en cuotas. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Dijo que no iban a aumentar las tarifas hasta que la Argentina no crece. No solamente las tarifas superan el 700% de ajuste, sino que la Argentina está inmersa en una profunda recesión económica que ya tiende a ser depresión, con muchos argentinos desempleados y mucha clase media transformada en pobres. Te hago la última, Juan Enrique, por lo menos de mi parte, porque hoy hubo una actividad en la ANCHAM, en la Cámara de Comercio estadounidense Argentina, y una de las cosas que pidió la ANCHAM fue que el cepo, que supuestamente lo habían levantado, pero que todos sabemos que no es cierto, a las empresas no le alcance a las empresas para, supuestamente, dicen ellos, favorecer la inversión extranjera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el Banco Central y sus reservas si se abriera el cepo a las empresas y esto le permitiera girar todos los dólares que tienen en la Argentina a sus casas matrices? Bueno, sobre la Argentina están volando los buitres del norte, ¿no? Quieren saquearla y la están saqueando. La descripción de lo que vos me decías es como que vos tenés una lancha, voy a hacer una metáfora como hacen ellos, ¿no? La metáfora de la cunza. Vos tenés una lancha, tenés un agujero que te entra agua y haces otro para que salga el agua que entra. Eso sería darle la salida a las empresas. Hay más o menos 30.000 millones de dólares de remesas de distribución de utilidades de estos empresarios que se la quieren llevar. Y si se la llevan no la van a traer a la Argentina. Es casi el pedido es infantil, ¿no? Y es verdad lo que vos decís, nunca levantaron el cepo. Las empresas tienen el cepo y además, no solamente eso, acá hay que dar un detalle muy importante. Vos sos monotributista, trabajador de Rappi, de Pedido Ya, o sos un Uber y tenés efectivo para ir a comprar dólares y solamente te venden $100 porque tiene que ser a través de una caja de ahorro. ¿No era que los evasores eran héroes? ¿No era que la realidad es esa? O sea, o es que solamente para los ricos y los pobres no existen. Lo mismo con las políticas migratorias. Yo estoy de acuerdo que si viene un extranjero y es un delincuente hay que deportarlo. Bueno, tenemos el primero allá en Lago Escondido, ese Joe Lewis, que es un delincuente, es un extranjero y está cometiendo un delito de cerrar un lago. Ahora, de eso no dicen nada. El problema no es si sos inmigrante delincuente, el problema es si tenés o no tenés plata. Por ahí pasa la cuestión. Juan Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación, Un saludo muy grande y gracias a ustedes por la oportunidad. Invito a todos los oyentes, @Juan Enrique Uva, lunes, miércoles y viernes,
hago un vivo en YouTube y bueno, les agradezco la oportunidad que me dejen difundirlo. Pero por favor, gracias a vos por atendernos. Un abrazo muy grande. Saludos. Hasta luego. Era Juan Enrique, licenciado en Economía, contador público y director de Sigma Global Sociedad Anónima.